Y ahora, con ustedes, la consulta médica. Un programa con las respuestas a sus necesidades de salud a través de las orientaciones de nuestros médicos especialistas. Participe con nosotros en esta, su consulta médica. Madre mía, yo sé ante Dios que la vida como tú no hay dos. Madre mía, por ese dolor que pasaste te vengo a cantar con mi amor. Te quiero agradecer, madrecita querida. Bienvenidos sean todos a esta consulta médica. Yo soy Patricio Peralta y me siento muy feliz en el día de hoy y durante toda esta semana porque tengo a mi madre viva, mi querida mamá, a quien dedico este programa, doña Germania Guzmán, también a todas las madres de nuestro país, las madres dominicanas y a todas las madres del mundo. Por eso este programa queremos dedicarlo en esta semana y este día especial de las madres, recordándoles que este programa, la consulta médica, también ustedes pueden sintonizarnos a través de nuestras redes sociales, nuestras plataformas virtuales, el hashtag y el @ la consulta médica en todas nuestras redes sociales. Pueden sintonizarnos, también dejamos colgado en nuestro canal de YouTube nuestros programas. Bueno, y como es de costumbre, nosotros siempre al inicio de este programa compartimos nuestras informaciones de salud que han transcurrido durante la semana y en las últimas horas en nuestro país y en el mundo en nuestro informe de salud. Y de las informaciones importantes es que Salud Pública se mantiene vigilante ante la viruela del mono. Presentó un protocolo sanitario ante la posible llegada al país. El Ministerio de Salud Pública mantiene activa la vigilancia en puertos, aeropuertos y puntos de entrada internacionales ante la amenaza viruela símica y próximamente dispondrá del protocolo preventivo a seguir en caso de que se notifique la enfermedad, pero hasta el momento en el país no hay reporte de casos sospechosos. La Dirección General de Epidemiología activó la vigilancia preventiva a través de la cual orienta sobre sus síntomas y busca que el personal médico y la población general estén atentos a los cuidados y manifestaciones de la enfermedad. Durante la acostumbrada rueda de prensa del Ministerio de Salud, el doctor Ronald Kiwis, director de epidemiología, explicó que la alerta preventiva se activa inmediatamente si existe una amenaza de cualquier enfermedad conforme a lo establecido en el Reglamento Sanitario Internacional y otras normas sanitarias como la Ley General de Salud 4201. Mientras que el doctor Víctor Pou Soares, director del Instituto Dermatológico y Cirugía de Piel, doctor Huberto Bogardías, destacó que las personas que están vacunadas contra la viruela tradicional están protegidas en un 85% contra esta modalidad de la viruela símica, enfermedad que es menos transmisible. La enfermedad, de acuerdo a los especialistas, comienza con fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, fatiga extrema y ganglios linfáticos inflamados y prominentes. Luego de 1 a 3 días de la aparición de la fiebre, entonces aparece una erupción en la piel. La viruela símica es una zoonosis viral, una enfermedad provocada por virus transmitido de los animales a las personas, rara que produce síntomas parecidos a los que se observan en los pacientes de viruela en el pasado, aunque menos grave, pero tiene una propagación secundaria limitada a través de la transmisión de persona a persona. Mientras el presidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Zenén Cava, demandó de la población tener precaución ante la incidencia de la llamada viruela del mono, la cual ya ha empezado a afectar a determinado núcleo poblacional de Estados Unidos, así como otras regiones de Europa y América del Sur. Cava dijo que la alerta preventiva emitida por el Ministerio de Salud Pública
fue una decisión acertada, pero advirtió que aspira a que esa alerta epidemiológica pase a otro tipo de medidas más exhaustivas, sobre todo a los viajeros que vienen un tiempo determinado. El galeno refirió que cuando el virus llegue al país, todo paciente con la sintomatología de la enfermedad debe de ponerse en cuarentena. De su lado, también la exministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán Marcelino, recomendó al gobierno fortalecer las medidas sanitarias en los puertos y aeropuertos a fin de evitar que la viruela del mono ingrese al país. La especialista entiende que a través de esta estrategia el gobierno puede evitar que surja un brote de personas afectadas con la enfermedad en la República Dominicana. Señaló que las autoridades deben de capacitar a todo el personal de salud de los centros públicos y privados para que puedan manejar la condición vírica, que no es nueva, pero que nunca se han registrado casos a nivel nacional. La Organización Mundial de la Salud continúa investigando las causas de la reciente aparición de infectados con la patología, la cual considera como inusual porque se han identificado en varios lugares al mismo tiempo. Mientras tanto, en la viruela símica o viruela del mono pone en alerta el sistema sanitario mundial ante el aumento de casos, mientras los expertos en salud recomiendan a las personas más vulnerables abstenerse de viajar. Vamos a escuchar este informe también cortesía de La Voz de América. En alerta se encuentran las autoridades sanitarias en todo el mundo. Por lo menos 92 casos confirmados y 28 casos sospechosos de viruela del mono han sido contabilizados en 12 países, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden aseguró que era motivo de preocupación y que ya se trabaja para una respuesta rápida. Es algo que debería preocupar a todos. He estado trabajando duro, averiguando qué podemos hacer y viendo qué vacuna puede estar disponible para eso. Pero es una preocupación en el sentido de que si se extendiera, tendría consecuencias. La viruela del mono ha puesto al mundo en jaque al recordarle lo vulnerable e interconectado que se encuentra. Está claro que el mundo no estaba ni sigue estando preparado para una pandemia. Mientras tanto, el especialista de enfermedades infecciosas, Leopoldo Córdoba, recomienda restringir los viajes a personas en tratamientos inmunológicos y oncológicos con VIH, problemas de desnutrición y otras dolencias que vulneren el sistema inmunológico. También estas personas, por tener esa limitación por su sistema inmunológico que está fallando, no está en óptimas condiciones, pudieran tener formas más graves de la enfermedad. Entonces lo que debemos tratar de hacer es evitar el contagio a la población general por una parte, pero a las personas susceptibles y a estas personas que corren riesgo por su condición inmunológica. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington. Y con respecto a la situación del COVID en el país, en las últimas horas, a pesar del ligero aumento de los casos de coronavirus, el 66% de las provincias no han presentado casos de COVID en las últimas 2 semanas. Las variantes circulantes siguen siendo Omicron y Delta. Según el asesor especial para la respuesta del COVID-19 del Ministerio de Salud Pública, el doctor Eddie Perestén, manifestó que en lo adelante se presentará una nueva solución que incluirá una tercera dosis en el esquema de vacunación de adolescentes de 12 a 17 años de edad con la vacuna Pfizer, que se aplicará después de 4 meses de haberse aplicado la segunda dosis a fin de garantizar su protección. Oigamos. Se recomendará aplicar una tercera dosis de la vacuna Pfizer, una plataforma mRNA, en niños de 12 a 17 años para completar su esquema de vacunación. Esta tercera dosis por lo menos los 4 meses después de haberse aplicado la segunda dosis. Fíjense que es para completar su esquema de vacunación, es decir, que nosotros vamos a considerar que un adolescente de 12 a 17 años, su esquema de vacunación completo será con 3 dosis. Y el presidente Abinader aseguró esta semana que las prácticas que avalan el liderazgo de la República Dominicana en la batalla contra el COVID-19 no son fruto del azar
o del destino, sino de una política rigurosa, planificada y adaptada a cada momento, el esquema de vacunación y a unos profesionales de la salud a los que eternamente agradecerá por su trabajo. Al exponer sobre las buenas prácticas adoptadas por su gobierno en el manejo del COVID-19 para conseguir reabrir el país durante la 75ª Asamblea Mundial de la Salud celebrada en Ginebra, Suiza, el mandatario resaltó que gracias a ello el país cuenta con una de las letalidades más bajas en el planeta. Oigamos parte del discurso del presidente Luis Abinader en la 75ª Asamblea Mundial de la Salud que se celebró en Ginebra, Suiza. Es para mí un auténtico honor dirigirme a esta honorable asamblea en nombre del pueblo dominicano, tanto para felicitar sus esfuerzos en esta época de dificultades, como para invitarla a continuar su trabajo en favor de soluciones universales. Quiero agradecer a la Organización Mundial de la Salud y especialmente a su director, el Dr. Ghebreyesus, por su invitación para compartir con ustedes nuestra experiencia enfrentando la pandemia, así como también por su reconocimiento del liderazgo de nuestro país en la lucha contra el COVID-19. Cuando todavía persiste la pandemia causada por el COVID-19 y ahora que una horrible acción de guerra altera la paz mundial, celebramos que esta asamblea tenga lugar bajo la iniciativa que el director general ha bautizado como Paz para la Salud y Salud para la Paz. Tras 2 años de una pandemia que ha puesto a prueba a la humanidad y a todas las instituciones, esta reunión constituye una oportunidad histórica para fortalecer la arquitectura universal de la seguridad en salud. En su discurso ante la OMS, Abinader reportó que hasta la fecha han administrado más de 15 millones de vacunas, garantizando el esquema de vacunación de 2 dosis en casi 6 millones de personas de una población inicial objetivo de 7.8 millones, además de tener 4 dosis de vacunas por persona garantizadas para toda la población. Atribuyó los logros al comportamiento responsable de la ciudadanía al asistir de manera cívica a recibir sus dosis de acuerdo al plan de vacunación, a una estrategia casa por casa y al despliegue masivo de puestos de vacunación. El buen manejo de la emergencia sanitaria nos ha permitido ir recuperando la economía a un ritmo muy alto y la Organización Mundial del Turismo reconoció recientemente a la República Dominicana como el primer país en el mundo en lograr la recuperación total del turismo tras la pandemia. También fuimos declarados recientemente como país en categoría 1 en riesgo de COVID-19 por el Center for Disease Control, la CDC, de los Estados Unidos de Norteamérica. La aplicación de la tercera dosis, en la que fuimos pioneros, permitió aumentar 40 veces más los niveles de anticuerpos en la población que la recibió, contribuyendo a mitigar el impacto de la variante Delta, reduciendo el número de contagios, hospitalizaciones y fallecimientos respecto a brotes anteriores producidos por las variantes ancestral beta y gamma. El jefe de Estado refirió que el proceso fue acompañado por un riguroso estudio clínico publicado en un artículo en la prestigiosa revista Nature en enero pasado, que fue galardonado por la Sociedad Internacional de Vacuna por la cantidad de veces que sirvió de referencia para estudios de otros países. El presidente dominicano exhortó a continuar multiplicando los esfuerzos en favor de soluciones universales, ya que para asegurar una paz sostenible y duradera es necesario garantizar el acceso universal a la salud, y esto incluye asegurar el acceso equitativo, particularmente de los países más necesitados, a las vacunas y a las tecnologías de salud mediante la creación de un fondo para la atención de futuras crisis. Opinó que las lecciones de la pandemia abren la oportunidad para un nuevo pacto en favor de una gobernanza global de la salud. Destacó que la República Dominicana, convencida de esta realidad y pese a sus limitados recursos, decidió realizar donaciones de vacunas a otros países. También esta semana el presidente Luis Abinader sustentó el éxito de la República Dominicana en el combate al COVID-19,
a que combinó oportuna y estratégicamente acciones para garantizar la salud, la recuperación económica, el turismo y el abastecimiento de alimentos. Durante el panel presencial de América Latina junto a Iván Duque de Colombia, Rodrigo Chávez de Costa Rica y la vicepresidenta de Perú, Dina Ercila Boluarte Segarra, en el marco del foro de Davos en Suiza, el mandatario indicó que al llegar al gobierno en medio de la pandemia, su primera acción fue disponer el aumento de la cantidad de camas para pacientes con el coronavirus. También que el sector privado realizó el primer aporte de vacunas para luego reabrir los hoteles. Contextualizó que al ser un país turístico, la llegada de extranjeros es vital para fortalecer la economía. El jefe de Estado dijo, junto con el turismo había que recuperar la salud y en ese orden resaltó la adquisición de las vacunas y el comienzo del proceso de vacunación. Adjuntó que República Dominicana fue el país que más recuperó en el turismo, según la OMT, lo que le mereció un reconocimiento por las medidas. Asimismo, se refirió a la Alianza para el Desarrollo en Democracia entre Costa Rica, República Dominicana y Panamá, que tiene como propuesta realizar acciones en conjunto de protección al medio ambiente y a los recursos naturales. Y esta semana también el gobierno anunció subsidios al pollo y a la harina, al pan, a las pastas, por más de 1.200 millones de pesos. Representantes de los sectores productivos dicen que esto es una muestra solidaria del gobierno para con el pueblo, de garantizar abastecimiento y estabilidad en los precios. Durante una rueda de prensa desde el Palacio Nacional, encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña, el ministro de Industria y Comercio y MIPYMES, Victorito Bisonó, anunció junto al ministro de Agricultura, Limber Cruz, y representantes de sectores productivos del país, que el gobierno formalizó nuevos acuerdos para subsidiar con 700 millones de pesos de la producción de pollo y 533 millones más para la producción de harina. Esta iniciativa legal en favor del bolsillo de los consumidores no es contra ningún sector. Nuestro gobierno, el gobierno del presidente Abinader, óiganlo bien, es y será el mejor aliado de la producción nacional. Y esto se demuestra con hechos, con resultados, no con posturas meramente circunstanciales. La otra gran dificultad lo constituye el drama del aumento de las materias primas en todo el mundo, para todos los países. Aquí el gobierno ha hecho un esfuerzo único, un esfuerzo que no había hecho ningún otro gobierno, sencillamente sin precedentes, consciente sobre todo del impacto que hubiera tenido tanto para la producción local como para la economía nacional, el aumento desproporcionado de la inflación que exitosamente ha podido manejar el gobierno que encabeza el presidente Abinader y el equipo que lo acompaña. Hemos destinado miles de millones para contener los precios, a veces de manera general como el caso de los combustibles, en otras ocasiones de manera focalizada como es el caso de los fertilizantes, la harina, el pan o el transporte, pero siempre con el mismo objetivo, brindarle a todos los dominicanos y en especial a los que menos pueden, soluciones que le permitan pasar esta auténtica tormenta económica con la menor dificultad posible. El ministro Bisonó también informó la extensión del acuerdo suscrito con la Asociación Dominicana de Industriales Molineros de Trigo por un monto de 533 millones de pesos durante 60 días con el objetivo de paliar los eventuales aumentos que se podrían producir en los panes y las pastas consecuencia de la desestabilización internacional de los precios de la harina de trigo. Y esta semana World Vision lanzó su programa Elegido, que busca ayudar a las niñas vulnerables del país a que tengan la oportunidad de empoderarse y apostar a su desarrollo. Con un aporte de 1.000 pesos mensuales por el tiempo que estime el elegido y que no será limitativo a una sola niña, puedes aportar a una niña para que ésta pueda acceder a programas en distintas áreas que les brindarán las oportunidades de formarse para un mejor futuro. Según World Vision, serán actividades lúcidas y cognitivas, tales como informática básica, talleres de finanzas, autoestima, primer empleo, también apoyo en sus fases neurológicas.
Con el programa elegido, las niñas dominicanas apadrinadas podrán alejarse de las estadísticas que las ubican entre los indicadores que amenazan su desarrollo integral, como las de matrimonio infantil, embarazo en adolescentes, deserción escolar, los bajos índices de pobreza y la violencia intrafamiliar. Bueno, las estadísticas refieren que República Dominicana tiene la tasa más alta de matrimonio infantil en América Latina, ya que el 13% de mujeres de entre 20 y 49 años, las niñas la han hecho casar sin su consentimiento por ser niña, ¿no? Asimismo, el 22% de las adolescentes en nuestro país han estado embarazadas. Un 66% de los embarazos en adolescentes son consecuencias de la unión con un adulto. Desde que inició el programa de manera piloto en el país, ya son 68 niñas que han sido apadrinadas mediante el programa elegido, cuya meta es poder impactar a 10.000 niñas en 3 años. Y a propósito del acuerdo firmado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y también esta semana el Servicio Nacional de Salud SENASA entregó sus carnets de afiliados a los jornaleros que laboran para dicha institución con el fin de garantizar servicios de salud a esta parte de la población. El funcionario hizo la entrega de los seguros de salud y de riesgos laborales a jornaleros que prestan servicio en esta institución, así como a todos los obreros que forman parte del programa de mantenimiento vial. El acto estuvo encabezado por el director del SENASA, doctor Santiago Jacín, acompañado del ministro de Obras Públicas de la INE Ascensión, Francisco García, gerente de negocios de accidentes personales del Seguro Banreservas, en compañía de viceministros y encargados y coordinadores de brigadas de dicho programa. Y nos vamos a la pausa. Luego de la misma vamos a compartir con ustedes la entrevista que haremos a la doctora Deyanira Ramírez Navarro. Ella es médico neuróloga internista. Esto es a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Esclerosis Múltiple. No se la pierda luego de la pausa. Tuviste el valor para darme la vida, a lo mejor podría haber sido que fueras cobarde y no hubieras querido que hubiese nacido. Te quiero agradecer, madrecita querida. Soy la primera en cuidarte, la primera en acompañarte y estar ahí para ti en cada momento. Tu sonrisa me impulsa a brindarte la más amplia red de atención a nivel nacional a través del Plan de Servicios de Salud PDSS. Primera ARS de Humano. Tu primera sonrisa, tu primera ARS. La galera tuvo un retraso muy importante y el turismo también se vio mermado. Tuvimos una recepción importante, tanto de inversión como de turistas. Durante la pandemia sentimos el apoyo, no solamente a las galeras, sino a todo el país. Hemos tenido un avance impactante de desarrollo, de apoyo. Las galeras van a tener un antes y un después. Crean en su país, inviertan, luchen, tengan fe en que se puede. Tenemos de todo en nuestro país para crecer. Vamos a tener mejoras importantes de infraestructura. La gente se ha unido, ha querido invertir, está contenta, viene, quiere retomar lo que dejó y tiene hambre de volver. Los cambios grandes o pequeños son la clave vital de la evolución. Se moderniza nuestra página web El Nuevo Diario, optimizada para lograr un recorrido informativo audaz y de fácil manejo. Creamos una página web exclusiva para El Nuevo Diario TV, con toda la información de los espacios y con una videoteca para que no te pierdas ningún contenido de tu interés. El Nuevo Diario TV, transformando la comunicación. Estadísticamente hablando, el 90% de las personas padecerá en algún momento dolor crónico musculoesquelético. Y actualmente, el 40% de todas las personas sufre dolor crónico.
En nuestro centro de proloterapia manejamos de manera espectacular con la última tecnología de punta y además con la técnica no quirúrgica más avanzada. Si usted es uno de los dominicanos que tiene dolores, acérquese a nosotros y verá resultados impresionantes. Centro de Proloterapia y Manejo del Dolor. Luis Amía Mateo, Edificio Spring Center. Teléfono 809-567-5050. Dolor, ni un día más. Regresamos a la consulta médica. Podría haber sido que hubieras pensado que iba a ser malo y me habría evitado. Alrededor de 2.8 millones de personas conviven en el mundo con esclerosis múltiple, una enfermedad neurológica crónica de naturaleza inflamatoria y autoinmune caracterizada por el desarrollo de lesiones y de daño en el sistema nervioso central. A propósito de la celebración, de la conmemoración del Día Internacional de la Esclerosis Múltiple, precisamente vamos a tratar este tema con la doctora Deyanira Ramírez. Ella es médico neuróloga internista, quien nos acompaña en la entrevista de hoy. Qué bueno, doctora, bienvenida a esta consulta médica. Muchas gracias por la invitación, realmente un placer para mí, todo un honor estar aquí hoy en la conmemoración, celebrando lo que es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Gracias por la invitación. Qué bueno. Bueno, definitivamente la pregunta obligada es ¿de qué estamos hablando? ¿De qué enfermedad estamos hablando, verdad? Esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante, inflamatoria, autoinmune, que afecta el sistema nervioso central. Y cuando hablamos del sistema nervioso central, nos referimos al encéfalo y la médula espinal. Con el tema de desmielinizante, la mielina es la capa que envuelve las células nerviosas a nivel del sistema nervioso central. Entonces, precisamente el sistema inmune ataca esta mielina, esta capa de envoltura, y es lo que va a llevar como consecuencia las diferentes manifestaciones clínicas que experimenta un paciente con esclerosis múltiple. Esta mielina es lo que recubre todo el sistema nervioso, o sea, todos los nervios de todo el cuerpo. Las células del sistema nervioso central, las neuronas, están cubiertas, los axones, por esta mielina. Entonces, esta mielina, que viene siendo, yo lo comparo para que el público pueda entender, con lo que es una paleta Magnum, revuelta con chocolate. El chocolate viene a ser como la mielina, y la parte central, que es lo blanco, viene siendo como el axón, que es lo que marca el citoesqueleto de esta célula del sistema nervioso central. Entonces, la mielina, que es la envoltura, es lo que se pierde con esta enfermedad por el ataque del sistema inmune a esta célula del sistema nervioso central, encéfalo o cerebro y médula espinal. Y médula espinal. ¿Cómo se manifiesta esta enfermedad en los seres humanos? ¿Cuáles son los síntomas o los principales síntomas? ¿Cómo una persona o como un especialista, en su caso, puede sospechar de que una persona está padeciendo de esta enfermedad? La esclerosis múltiple ha sido considerada la enfermedad de las 1000 caras, porque tiene diversas formas de presentarse. Por eso se llama múltiple, Por ¿verdad? eso se llama múltiple también. Pero las manifestaciones principales de esta enfermedad son la neuritis óptica. Y cuando yo hablo de neuritis óptica retrovulvar, me refiero a que el paciente tiene disminución de la visión de un ojo, asociado a dolor. Puede ser de un ojo o de ambos ojos, aunque por lo general en la esclerosis múltiple la disminución de la visión es de un ojo. El paciente también puede tener alteración del equilibrio, o sea, que sienta que cuando camina
se va para los lados. El paciente puede experimentar dolor. El paciente puede experimentar pérdida de la fuerza y de la sensibilidad, tanto de un brazo como de una pierna, como de ambos miembros inferiores. El paciente puede presentar trastorno de esfínter, esa sensación como de querer ir más de lo frecuente al baño o urgencia, que si no voy rápido puedo tener salida de la pipí. El paciente puede experimentar también, además de esto, lo que es un cansancio extremo, lo que nosotros conocemos con el término de fatiga, sin una causa muy justificada. El paciente puede experimentar pérdida de la fuerza, como dije anteriormente, y múltiples síntomas, trastorno sensitivo de los brazos, de las piernas, entre otros síntomas. Y entre todos esos síntomas, ¿cuál usted nos diría que es el fundamental, el que siempre se presenta de primero o el que más identifica la enfermedad? Bueno, el que más identifica la enfermedad viene siendo la neuritis óptica. Es un síntoma bastante común. Hasta 25% de los pacientes con esclerosis múltiple pueden debutar o tener inicio con una neuritis óptica. ¿Se va perdiendo la vista de un ojo? De un ojo o de ambos, pero por lo general la esclerosis múltiple es de un ojo. Y esta disminución de la agudeza visual está asociada a dolor. Entonces ahí hay que buscar la asistencia, pero como decía anteriormente, el paciente también puede tener una mielitis. ¿Y qué es una mielitis? La mielitis es una inflamación de la médula, que por lo general es la médula a nivel cervical, pero puede ser también a nivel dorsal. Y como manifestaciones de el paciente puede tener trastorno sensitivo, calambre, que son contracturas dolorosas, disestesia y también algún tipo de trastorno de la sensibilidad. A veces el paciente va a la consulta con la queja que cuando flexiona el cuello siente como un corrientazo que se le va por toda la espalda. Este es como quien dice a veces el motivo de consulta del paciente. Estos son los síntomas principales con lo que nos llega el paciente. Puede tener visión doble, puede tener, como dije anteriormente, visión borrosa, puede tener algún grado de alteración sensitiva o motora. Motora, o sea, la persona puede llegar a dejar de funcionarle alguno de los miembros, por ejemplo, caminar, así como otras enfermedades también que postran a las personas. Esta enfermedad también es una de esas enfermedades que tiende o puede postrar a la persona, dejarla en cama o en una silla de ruedas. Bueno, es importante que yo mencione que la esclerosis múltiple es la causa de discapacidad no traumática en adultos jóvenes. O sea, luego del traumatismo cráneoencefálico como causa de discapacidad en pacientes jóvenes, la enfermedad número 1 es la esclerosis múltiple. Si bien es cierto que la esclerosis múltiple no es una enfermedad mortal, o sea, el paciente con esclerosis múltiple vive muchos años y mucho más ahora con estos nuevos tratamientos de alta eficacia que hacen que el paciente se mantenga integrado a su vida laboral, personal, académica y profesional. Pero es importante remarcar que es una enfermedad discapacitante. El paciente, todo depende de la forma de presentación, pero el paciente con cada recaída, que es cada síntoma nuevo que puede aparecer, puede acumular discapacidad. O sea que si el paciente con esclerosis múltiple, pasado un X tiempo, puede llegar a utilizar bastón, andador, e inclusive llegar a silla de rueda. Pero esto se ha extendido muchísimo con estos nuevos medicamentos de alta eficacia que mantienen al paciente funcional por muchos años. Doctora, entonces esta enfermedad definitivamente hay una situación que me llama mucho la atención, y es que como es multisintomática, ¿verdad? Definitivamente si usted tiene un problema de salud en el ojo, en los riñones, en los esfínteres, como usted menciona, por ejemplo, puede que sea un síntoma también de esclerosis múltiple. ¿De qué manera, en este caso, el diagnóstico, el médico, cuando la persona va al médico con algunos síntomas, por lo regular
usted me puede corregir, uno va con cualquier dolencia al médico, pero en ningún momento quizás le hacen una prueba o le envían a hacer estudios para saber si esos síntomas, como es multidisciplinario, se trate de esclerosis múltiple. ¿Cómo funciona y de qué manera se diagnostica? Esa es mi pregunta. Bueno, la esclerosis múltiple se diagnostica hoy día utilizando los criterios clínicos de McDonald, que aunan lo que son las manifestaciones clínicas del paciente, o sea, los síntomas que ese paciente que lo aquejan y lo hacen llegar a la consulta. Como estudio paraclínico utilizamos lo que son las resonancias magnéticas de cráneo y de médula espinal, o sea, sobre todo nivel cervical y dorsal, que son donde se encuentran las lesiones características de la enfermedad con mayor frecuencia, sobre todo en la cervical. Y también, aparte de eso, utilizamos lo que es la punción lumbar. La punción lumbar, el procedimiento se hace, pero lo que se analiza es el líquido cefalorraquídeo. Este análisis del líquido cefalorraquídeo lo que pretende es determinar si hay presencia de bandas oligoclonales, que es otro criterio diagnóstico que utilizamos. A esto se puede aunar lo que es el OCT o tomografía de coherencia óptica por lo de la neuritis óptica, porque a veces el paciente tiene manifestaciones subclínicas que no aqueja pérdida de visión, pero cuando se hace el OCT encontramos que hay pérdida de la capa de las células ganglionales de ese nervio óptico y también los potenciales evocados visuales. Entonces, aunando estos criterios con los estudios paraclínicos es que nosotros hacemos el diagnóstico de esclerosis múltiple. Cabe remarcar que la esclerosis múltiple tiene diferentes formas de presentación. Tenemos una esclerosis múltiple que es remitente recurrente, que es la más frecuente en todos los pacientes. 85% de los pacientes con esclerosis múltiple tienen esta forma de presentación. ¿Y qué es esto de esclerosis múltiple remitente recurrente? Bueno, me refiero a que el paciente hace un síntoma nuevo, de la índole que sea, todo depende en a qué nivel del sistema nervioso central esté la lesión desmielinizante. O sea que tiene grados, definitivamente. Tiene diferentes formas de presentación, o sea, no todos los pacientes con esclerosis múltiple se presentan con la misma sintomatología ni experimentan el mismo fenotipo o la misma forma de presentación de la enfermedad. La remitente recurrente es la más frecuente. El paciente hace un síntoma, se puede recuperar, la recuperación puede ser total o puede ser parcial. Ya pasado un X tiempo de 15, 20 años, esos pacientes van a pasar a una forma secundariamente progresiva. Esto quiere decir que conforme van pasando los años, el paciente va adquiriendo síntomas que va acumulando su escala de discapacidad o EDSS, como nosotros le llamamos. Y la forma primariamente progresiva, que afortunadamente es solamente el 10%, son esos pacientes que se discapacitan más temprano porque desde el inicio van acumulando síntomas, sin recuperación de esos síntomas previos y por eso su escala de discapacidad avanza más rápido. ¿A qué edad, doctora? Por lo regular, esta enfermedad afecta al ser humano, la persona mayores, los jóvenes y el sexo también. ¿Dónde tiene mayor incidencia? Si en los hombres o las mujeres, ¿no? La esclerosis múltiple, su edad típica de presentación es de 20 a 40 años, o sea, en plena etapa productiva y reproductiva de cada ser humano. Y realmente el sexo femenino, como ocurre en todas las enfermedades autoinmunes, es el que más se afecta. La relación por 2 a 3 mujeres se afecta a un hombre. En nuestro país, la relación es por 3 a 4 mujeres, hay un hombre afectado con esclerosis múltiple. El panorama de nosotros actualmente, o sea, nosotros tenemos alrededor, nosotros aquí en el país, República Dominicana, es el país. Tenemos 290 pacientes con esclerosis múltiple. ¿La prevalencia? La prevalencia actual a este mes es 2.6 por 100.000 habitantes. Esa es la prevalencia que nosotros tenemos actualmente de esclerosis múltiple. Bien, ¿cómo se trata la esclerosis múltiple? Existen soluciones, ¿verdad? Si existe tratamiento para esta enfermedad. Claro que sí, claro que sí.
existen lo que llamamos hoy día las drogas modificadoras de la enfermedad, que son los diferentes medicamentos que tienen diferente forma de actuar, diferente forma de administrarse. ¿Pero curan la enfermedad? No curan. La esclerosis múltiple es una enfermedad que no tiene cura. No tiene cura. No tiene cura. Pero con estas nuevas terapias, como decía, y con todo este arsenal terapéutico, hay más de 20 fármacos aprobados hoy día en el mundo por FDA y por EMA para tratar la esclerosis múltiple. Fármacos muy potentes que cambian el curso de evolución natural de la enfermedad. Si bien es cierto que no hay cura, pero el paciente se mantiene con estos medicamentos, si se hace una elección específica para ese paciente a tiempo, se mantiene muy bien reintegrado la mayor parte de sus años. Doctora, me preocupa o tengo la inquietud, ¿verdad? Algunas personas no tienen clara la idea de la enfermedad e incluso llegan a confundirla con otras enfermedades. Por ejemplo, hablamos de esclerosis múltiple, pero también se habla de arteriosclerosis y se habla también de esclerosis lateral amiotrófica, el conocido ELA, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra enfermedad y cómo se manifiesta? Bueno, la diferencia es del cielo a la tierra, como dice la gente. No es lo mismo esclerosis múltiple que esclerosis lateral amiotrófica. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad de la neurona motora, en donde se afecta tanto, da síntomas de afectación del sistema nervioso central, como la esclerosis múltiple, pero también se afecta el sistema nervioso periférico. ¿Tiene que ver con la mielina? ¿Tiene que ver con...? No necesariamente, no necesariamente, no. Entonces es una enfermedad completamente diferente, con un mecanismo de producción diferente, es una enfermedad cuyos síntomas son diferentes y el pronóstico sobre todo es diferente. La esclerosis lateral amiotrófica, que es la enfermedad prototipo de la neurona motora, aquí el paciente inicia con pérdida de fuerza desde el inicio, pérdida de fuerza que puede ser de un brazo, que luego se va a las piernas, a ambas piernas, y luego afecta a las 4 extremidades. Esto va también asociado a lo que es pérdida de la masa muscular o atrofia muscular. Los pacientes tienen diferentes formas también de presentación, pero estos pacientes tienen un pronóstico no comparado a la esclerosis múltiple, tienen un pronóstico más desfavorable. Doctora, bueno, ya en esta parte final sí me gustaría entonces que usted nos dijera cómo podemos evitar enfermarnos de esclerosis múltiple. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué estilo de vida tenemos que mantener o seguir de manera tal que podamos tener una vida sana, ¿verdad? Libre de esta enfermedad. Bueno, la esclerosis múltiple es una enfermedad en cuanto a etiología, causa multifactorial. No hay un solo factor en sí que la desencadene, es multifactorial en donde hay influencia genética, hay influencia ambiental, hay infecciones virales, el estar en países fríos, o sea, esos países tienen mayor prevalencia e incidencia de pacientes con esclerosis múltiple. Por lo tanto, las recomendaciones son el estilo de vida, o sea, comer saludablemente, hacer ejercicio, evitar el consumo de sustancias tóxicas. Sin embargo, tenemos que reconocer que como hay una ligera predisposición, no es una enfermedad hereditaria per se, pero un 3.5 a un 4% de los pacientes pudiera ser de forma heredada si un papá tiene esclerosis múltiple. Entonces hay muchos factores implicados. Por eso no hay una forma de decir si dejo de hacer tal o cual voy a prevenir la enfermedad. Pero esas son las recomendaciones para cualquier tipo de enfermedad. Hoy día es el estilo de vida. O sea, comer saludable, hacer ejercicio y alejarse de las sustancias tóxicas, del tabaco. Se sabe, por ejemplo, en la esclerosis múltiple que el consumo de tabaco, o sea, hace que el paciente cuando tiene la enfermedad progrese más rápido y adquiera con mayor rapidez la utilización de un bastón, de una silla de rueda o que se quede severamente discapacitado. En relación, retomando lo que es la parte del tratamiento,
hablaba de que hay drogas modificadoras de la enfermedad, que hay muchísimo fármaco, más de 20 aprobados. Nosotros, en el país, el programa de alto costo tiene varios de estos fármacos. Sí. Son fármacos, por eso se llama alto costo, extremadamente costoso, y realmente lo suple el Estado. Y también cuando el paciente hace un síntoma nuevo, esto se trata con esteroides o Lumedrol a altas dosis para desinflamar esa parte de ese sistema nervioso central que está inflamada y hacer que el paciente recupere más rápido su función normal. Bueno, doctora, ya en esta última parte del programa nos gustaría tener su mensaje, ¿verdad? Y su orientación con respecto, y sobre todo en la conmemoración de la celebración de este día, ¿verdad? Día Mundial, que por eso nosotros también quisimos poner al tanto a la población dominicana, a todos nuestros amigos y amigas que nos sintonizan sobre esta terrible enfermedad. Bueno, el mensaje es a los pacientes con esclerosis múltiple que hoy día se puede llevar una vida plena padeciendo dicha condición, que hay que aprender a vivir con la esclerosis múltiple, que ellos no están solos, para esto están lo que son los amigos, familiares y los médicos que nos dedicamos a tratar dicha patología. Y que con todos estos nuevos medicamentos que están disponibles, o sea, el paciente se puede mantener y llevar una vida plena, laboral, familiar y en todo el sentido de la palabra. Entonces, aparte de, quiero invitar a toda la población que está escuchando esta entrevista a lo que es la carrera virtual de la esclerosis múltiple. Hay una fundación que es la Fundación Renacer, sí, es la Fundación de Esclerosis Múltiple aquí en República Dominicana. Ahora se conmemora, 16 años tiene la fundación, celebra ahora, y invitamos a todos los que puedan a conectarse y hacer la carrera virtual a través de Renacer, FUCASEN y FOSEN, que es el Foro Centroamericano y del Caribe de Esclerosis Múltiple, apoyando esta iniciativa y apoyando a todos los pacientes que padecen esta condición. Realmente los pacientes no están solos, estamos siempre con ellos, los familiares y amigos que tengan un paciente con dicha condición, siempre tratar de apoyarlo. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Lo mejor es precisamente que nos cuidemos, ¿verdad? Y que tratemos de no caer en esta y otras enfermedades, y precisamente lo más importante es tratar de vivir sano, de comer sano, de hacer ejercicio para evitar que... Me fijo que para la prevención de todas las enfermedades definitivamente prácticamente es más o menos el mismo patrón de cuidarnos, hacer ejercicios, comer sano sobre todo, y esa es la vida. Yo creo que lo más importante es que podamos ser felices. Gracias, doctora, por estar con nosotros en esta consulta médica. Hoy estuvimos con la doctora Deyanira Ramírez, médico neuróloga internista. Gracias también a todos ustedes, amables amigos y amigas, por estar nueva vez en esta consulta médica. Será hasta una próxima entrega. Te quiero agradecer. Y ahora, con ustedes, la consulta médica. Un programa con las respuestas a sus necesidades de salud, a través de las orientaciones de nuestros médicos especialistas. Participe con nosotros en esta, su consulta médica.